que se llama, también es anónimo y también nos lo mandaron. Y la pregunta, bueno, el título es "Me están trabajando", refiriéndose a la brujería, ¿no? También nos pide que sea anónimo. Y dice: hace un año terminé una relación tediosa con una persona con serios problemas emocionales. Hoy lo veo con claridad. Ella tenía una obsesión conmigo, pues a pesar de las discusiones diarias y los gritos, no aceptaba que la relación se había terminado. En una de las últimas discusiones que tuvimos, me deseó el mal con una rabia que no había visto antes. Le deseo lo peor a mi dinero, a mi trabajo, a mi salud y a mi familia. Esa fue la gota que derramó el vaso. Hice mis maletas y me fui del departamento cuando ella no estaba. Al poco tiempo me enteré que lamentablemente su mamá tenía cáncer. Desconozco en qué etapa se encontraba, puesto que años atrás venía presentando síntomas de una enfermedad que no lograban identificar los doctores. A los pocos meses de terminada esa relación, cuando mejor me comenzaba a sentir, me despidieron de mi trabajo y el poco dinero que me dieron de finiquito no me rindió nada. Me puse a buscar trabajo, pero en ningún lugar me contrataban. Y en el único en el que me dieron una oportunidad fue clausurado a las 2 semanas. Uy, suena fuerte. Dice: en ese tiempo, mi papá comenzó con malestares severos en el estómago y para respirar. Los médicos no tardaron en diagnosticar a mi papá con cáncer. El problema es que los doctores no se ponían de acuerdo si era cáncer de corazón o de pulmón. Decían que era un tipo de cáncer muy raro que no sabían cómo combatir. Cuando se decidieron a operarlo del corazón, corroboraron sus sospechas y dijeron que ya solo quedaba darle calidad de vida, pues estaba muy invadido por el cáncer. Mi papá falleció hace unas semanas. Sin buscarlo, me he enterado de que esa persona está logrando todas sus metas. Me imagino que está hablando de la chica con la que salía, ¿no? Hoy tiene ese trabajo que tanto soñó, su mamá sigue estable y por lo que dicen está mejorando. Yo no logro estabilidad ni laboral, ni económica, ni emocional. A pesar de todo el tiempo que vivimos juntos, jamás vi que estuviera involucrada con cosas esotéricas, pero me han pasado tantas cosas que no sé si son coincidencias, una mala racha o en realidad estoy siendo víctima de un trabajo de brujería. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas? Está... Ay, esa parte del cáncer, o sea, de cómo se puede manifestar una energía negativa en una enfermedad, para mí es de las cosas que más me atemorizan de esto, hablando de la brujería, del ocultismo, de cómo el deseo de una persona por hacerte un mal a ti y luego alcance a tus familiares. O sea, esas son las cosas que a mí sí me dan mucho miedo. O sea, yo pienso en mi familia, pienso en mis papás, en mi hermana, mi pareja, mi hija, o sea, personas, mis amigos, gente que quiero, y no me gustaría que les pasara algo malo de entrada, y mucho menos algo malo a causa de mí, ¿sabes? De mí como vínculo para que alguien me quiera castigar, para que alguien me quiera lastimar y hacerme daño, costarle la salud y a ese grado de invadir un cuerpo con cáncer. Entonces sí se me hace fuerte. Una cosa que he pensado mucho es que creo que el plano de las energías converge con el plano de la realidad y que no todo puede ser energía y no todo puede ser completamente la realidad tangible, ¿no? ¿A qué voy? Es como tener tierra, ¿no? Entonces, tú en cierto tipo de tierra tú puedes llegar y decir: aquí en esta macetita yo voy a plantar un árbol de naranjas. Y aunque tú tengas todo el proceso científico, por decirte algo, hayas procurado las semillitas de la naranja en su algodoncito y luego las hayas humedecido y ya empezaron los brotes y las estás trasplantando ahora a la tierra. O sea, con todo eso, puede que la tierra no sea fértil, ¿no? Y aunque se te dio en el algodoncito, no va a crecer esa plantita en la maceta. Pero justo porque la tierra no es fértil. Y creo que ese fertilizante que la tierra necesita para que las plantitas se den, mucho tiene que ver con la energía. Entonces, si tú en el plano energético estás mal, siempre estás como, pues no sé, bajoneado, pesimista, poniendo peros, ¿no? En lugar de decir puedo. O sea, como todas estas cosas, creo que vas fertilizando tu tierra para que en el momento en el que le caiga una semillita de lo malo,
sea tierra fértil para que ahí germine. Y la semillita de lo malo, pues son cosas del mundo real, ¿no? Que te vas encontrando gente y empieces a tener ciertas tendencias a involucrarte en relaciones sentimentales tóxicas, ¿no? Que las llaman, no me gusta tanto esa palabra, pero las relaciones tóxicas, relaciones laborales donde el jefe es abusivo y tú no ves por tus derechos o no, ¿sabes? Entonces, siento que es un poco mezclar estas dos partes de, por un lado, lo energético, le da a tu cuerpo, sí, de alguna manera a la realidad, le da un campo de tierra fértil en el que pueden abundar las hierbas, las hiedras, las cosas malas, como las flores, las cosas bonitas, la buena suerte. Hay gente que de pronto dice, no, es que yo tengo mucha buena suerte, a mí todo me sale bien, ¿no? Y me invitan a todos lados y me la paso chido. Pero creo que tiene que ver justo con que tú estás fertilizando tu tierra energética, tu campo, justo con esta energía. Y lo que se me hace rudo es que hay otra gente que te puede fertilizar tu campo para que se te dé todo mal. Está fuertísimo y está muy inteligente como lo estás platicando. Muy, muy interesante. Fíjate que a mí algo que me da mucha curiosidad es que mucha gente, si se fijan, dice, yo no creo en brujería, yo no creo en brujería, yo no creo en brujería. No. Pero de repente le empieza a ir mal y mal y mal. Y de repente llega un momento y dicen, pues me voy a hacer una limpia. Pues ya ni modo, ya me voy a hacer una limpia para ver si alguien me está trabajando. O sea, es como, no creo, pero llega un momento donde no hay ninguna otra explicación, que la única explicación a la que podría recurrir es posiblemente esta. Eso lo he escuchado muchas veces. Gente que dicen, pues, no, yo no creo en esto, pero pues de plano me voy a hacer una limpia. Y van y se le están haciendo. O van con algún amigo, le dicen, oye, güey, pues es que hazte una limpia, o aquí está la oportunidad. Ya ves que hasta en el centro, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay calles por donde estás caminando cerca del Templo Mayor y te están haciendo limpias en la calle, pues, prehispánicas. Y he visto a mucha gente así que dicen, o sea, no creo, pero no me niego. O sea, no me niego a intentar esa última opción. Y claro, sí se me hace también muy fuerte. Como, por ejemplo, me llama mucho la atención de este relato cuando dice, la novia le gritó con una furia que nunca había visto. Y yo sí he visto en peleas, energía, yo creo que todos nos hemos peleado alguna vez, muy fuerte con alguien y con una pareja, de repente una energía que dices, esta persona está ya con una furia, ¿me explico? Y sí, esa furia pues puede, al final, si dicen que las palabras son energías y sabemos que hay tantos estudios de física cuántica donde una palabra buena hace y crea ciertos cristales, ya en los experimentos, cristales todos simétricos, y una palabra mala crea cristales en el congelador todos asimétricos y molestos. Imagínate una persona con esa furia y con ese enojo diciéndote y maldiciéndote. O sea, y ahora claro, súmale que esa persona conozca de este tipo de brujería, ¿no? Y ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces has sido mala persona con alguien? ¿Cuántas veces has hecho menos a una persona? ¿Cuántas veces has sido grosero con alguien o lo has sobajado enfrente de los demás? ¿Y cómo sabes esa persona qué hace en sus tiempos libres? ¿Cómo haces, en qué cree o qué energías se ha acercado? O sea, no sé si alguna vez vieron la película de Flatliners, que yo la vi en los 80s, la película de Línea Mortal se llamaba, y la volvieron a sacar ahora. Originalmente era con Kevin Bacon, creo, y no me acuerdo quién es. Yo me acuerdo que cuando fui a ver la película de Línea Mortal, la original, creo que sería Demi Moore, la idea era que se morían ellos, o sea que eran estudiantes de medicina y habían, pues, un estudiante de medicina sabe cómo poderte llevar pues casi a la muerte. Entonces se daban sustancias tipo como anestesias, a tal nivel de prácticamente morirse por cierto tiempo y luego regresarse. Y entonces en los sueños, en estos estadios de muerte, yo me acuerdo que en la película se veían cosas de cómo pues la muerte, cómo te iba a ir un poco, de alguna manera, como un adelanto de cómo te iba a ir cuando te murieras. Y había un cuate que se burlaba mucho de una niñita, creo que de raza negra, y se burlaba de ella, una que le jalaba las trenzas, no me acuerdo bien, la vi hace 35 años. Y después la niña, cuando él muere, lo traía, pero entre sustos y a una madriza tremenda, me acuerdo que traía como un fierro y le pegaba horrible, y creo que con Kevin Bacon, y se levantaba todo asustado a decir, güey, o sea,
cuánto daño le hice a esta chica que no me di cuenta que después me la iba a cobrar tan fuerte. Y yo me acuerdo que salíamos de la película, bueno, yo salí, pero mucha gente de la generación, salíamos pensando, ¿qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho que el día de mañana en la muerte me vaya a pesar? Entonces mi pregunta es, en la brujería, ¿qué has hecho? ¿Cómo has tratado a la gente? ¿O qué presunciones, groserías, o has lastimado gente que el día de mañana tenga estos recursos y sí te pueda bañar, como dices tú, y dañar todo tu campo fértil, pero de una manera negativa, ¿no? O sea, Claro. sí te pones a pensar, porque a veces dices, hay gente que minimiza mucho personas, ¿no? Que igual se mete y es grosero con el cuate del baño de la oficina que cuida el baño y lo ves tú de otra manera, lo ves menos solamente por su trabajo, que pues no tiene nada que ver, cualquier trabajo es digno, al contrario, todos los trabajos son dignos, pero está calladito y tú llegas, eres grosera, no saludas, eres molesto, le dices algo, tal, y esa persona viene de un pueblo que tiene todas unas tradiciones y que tiene, quizá no tenga las herramientas y los skills sociales que tienes tú, pero tiene otras herramientas que te pueden pegar durísimo y tú no lo sabes. Claro. No sé, lo pongo en la mesa, lo pongo en el podcast. Sí, no, está muy rudo y sobre todo cuando también cuentas esta parte de línea mortal aquí hay cosas que puedes pagar ahorita vivo, ¿no? Y de esta parte tal vez muchos crean en el karma, ¿no? De que de una u otra manera las cosas te regresan, pero ¿y qué pasa también con la eternidad, ¿no? O sea, vas a estar el resto pues, no sé, ya no puedo decir de tu vida, ¿no? El resto de tu muerte viviendo y reviviendo una y otra vez las cosas malas que hiciste en vida. Y creo que si pasa así, también podría pasar con las cosas buenas. Entonces tal vez sería bonito, de alguna manera, empezar a actuar con base en eso. O sea, en decir, bueno, pues el resto de mi muerte la quiero pasar chévere. Yo le quiero dar mucha alegría a todas las personas que están cerca de mí, en lugar de, pues, malos tratos, ¿no? Decepciones. Sí, la verdad está cañón. ¿Qué pasa cuando mueres? Fantástica pregunta porque es importante entenderla. Morir es nacer en el mundo espiritual, abandonando el cuerpo físico y continuando nuestra vida en el plano astral espiritual. El vínculo del amor que tú tienes con esa persona que fallece es eterno. ¿Qué significa? No se corta porque se va al otro lado. Cuando morimos, lo que muere es el cuerpo, la materia. Nuestro espíritu o alma, porque son intercambiables el término, entra en una vibración energética bien alta. Por eso, no importa cuán sea tu creencia religiosa, cuando tú miras donde están las nubes, dependiendo de tu filosofía, ¿verdad? Tú le puedes llamar cielo, paraíso, eternidad, Shangri-La, el otro lado, el lado espiritual, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque técnicamente ellos están en un lugar que es inalcanzable para nosotros aquí, en el plano físico terrenal, porque nuestra frecuencia energética aquí en el plano físico terrenal es baja. El don del medium, el don me da la capacidad de subir mi frecuencia energética. Ellos bajan la de ellos. Nos encontramos en el medio y por eso es que se llama medium. Zulema, y todas las personas que mueren se pueden comunicar, pero todas deben o no deben comunicarse. En el otro lado, tú tienes la elección si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Hay espíritus que muy pocas veces en las lecturas no se presentan. ¿Qué significa? Yo no puedo controlar quién se presenta en una lectura con un cliente. Tú no puedes venir a decirme, yo quiero conectarme con mi abuela. ¿Por qué? Porque puede que tu abuela no se quiera comunicar. Yo no puedo forzar al espíritu. Cuando tú vienes a la lectura, tú vienes a escuchar lo que necesitas, no lo que quieres. Entonces, yo no puedo controlar quién se presenta o no. No es tu elección si se quieren comunicar
y es la elección de ellos si realmente se quieren comunicar o no contigo. Y porque a lo mejor no se quieren comunicar contigo en ese momento en la lectura, no significa que no se quieren comunicar contigo de por siempre. Es porque hay alguien que es más importante en ese momento, que se presente en el momento de la lectura y que te dé un mensaje que tú realmente necesitas, que no es lo que tú quieres, y que en una próxima lectura entonces se presente tu abuela. Es algo que no podemos decir que es predecible. Es la manera en que te puedo decir. Yo no puedo forzar, yo no puedo predecir. Lo único que yo hago a veces es cuando yo tengo un espíritu que es, vamos a decir, como introvertido, porque la persona era muy callada o introvertida aquí en el plano físico, ¿verdad? Pues lo mismo sucede a veces en el otro lado. Si tengo el espíritu, tengo a la familiar conmigo, obviamente, y ese espíritu está medio callado y no está dando información con la rapidez que debe, entonces ahí yo le pido ayuda a mi equipo espiritual, a my spirit guides, like my father or my grandmother, to help that spirit talk. Pero entonces cuando tú le pides ayuda a alguno de tus familiares, o sea, ¿cómo ocurre eso? O sea, ¿esto está ocurriendo dentro de ti? Ajá, todo es telepáticamente. Mientras yo estoy teniendo la conversación con el cliente, si tú notas aún en esta entrevista y en los lugares que estoy, yo miro para la derecha, yo miro hacia arriba, yo miro para el lado, porque yo estoy recibiendo a la misma vez todo. Es algo que no puedes ver ahí, pero hay un letrero ahí en neón que dice Chiquilupi, y es un término, es un nickname, es un apodo que me puso mi esposo. Él no sabía que yo era medium y él me dijo que yo era Chiquilupi. Lupi viene como, no de loca, pero que algo hay aquí, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que eso era cierto, lo que él pensaba, porque en mi mente, en mi cabeza, están pasando 800,000 cosas a la misma vez y yo estoy teniendo conversaciones y recibiendo información y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Yo me estoy comunicando, yo estoy con ese spiritual Wi-Fi prendido, you know? So, pasa mucho en mi mente, telepáticamente, todo telepáticamente. Oye, Zulema, ¿qué tipo de cosas nos pueden decir y cómo nos puede ayudar? O sea, pero seguramente mucha gente que está escuchándonos ahorita dice, ok, yo tendría alguien con quien comunicarme, y si me comunicara, ¿qué me funcionaría o qué quisiera preguntar? ¿Qué tipo de cosas dicen? La gente viene donde mí, yo los pongo en 3 buckets, right? You want to know about your health, you want to know about your finances, you want to know about your love life, you want to know in general about you and your family. Gente viene porque quiere respuestas, porque no saben cómo falleció realmente ese ser querido. Específicamente hoy en día estoy viendo muchos casos de COVID. Los familiares no pudieron estar ahí, no estaban presentes. Unos sospechan que no le dieron las medicinas correctas, otros sospechan que lo sobremedicaron. Hay personas que han desaparecido, que no se sabe, que nunca se ha encontrado un cadáver, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces, hay mucha gente que tiene muchísimas dudas. Hay mucha gente que se culpa a sí mismo, que se siente mal, que están viviendo con dolor, con sufrimiento, con depresión, con angustia, como ustedes no tienen idea. Yo creo que el 98% de las personas que vienen a una lectura conmigo están sufriendo y padeciendo porque no pudieron estar ahí, porque se sienten mal que no pudieron hacer más, porque no pudieron salvar a esa persona. La gente vive con muchos problemas y energéticamente están muy cargados y todo tiene que ver con eso. Hay gente que quiere saber, ¿realmente mi esposo me quería? Porque me enteré que luego de él fallecer, que había otra mujer. Eso me pasó la semana pasada en Ciudad México. Pero ya el esposo le había dicho todo en la lectura, cuánto la quería, le pidió perdón, lo que había pasado. Hay gente que quiere saber, ¿me debo de divorciar? ¿No me debo divorciar? ¿Me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? Estoy tratando de quedar embarazada y no puedo. Tuve una familia la semana pasada que el niño realmente no está hablando. ¿Qué te pasó? No, ¿Qué pasó? Me pegó un susto, pero fue mi gatita. No sé qué susto. Estaba yo tan concentrada que ¿Lo escucharon ustedes o no? No, pero yo te vi la cara, la gente que está en YouTube, vayan a ver a YouTube la cara de Marta. Dijimos, Madre Santa, ¿qué pasó? Marta, tienes que ir, búscate el show de Adela Micha
Bueno, lo voy a subir esta semana, si no, porque no tengas que ir los 40 minutos. Estoy en el show de Adela Micha en vivo. Eso fue viernes, lunes estaba con Jordi. Y estoy hablando, y de momento hago, ¿qué fue eso? Oh my God, un perro, acaba de pasar un perro. ¿De quién es ese perro? Y todo el mundo, aquí no hay ningún perro. No. No, aquí sí hay una gatita. Aquí sí hay, aquí está. ¿Y cómo era el perro? Y yo, bueno, era así, es brown, peludito. Y en eso venía, estaba esperando la persona que iba después de yo a ser entrevistada. Y ella entra al estudio y dice, ese es mi perro que acaba de fallecer. No, wow. O sea que con las mascotas también puedes ver contacto. Mascotas. Perros, gatos, caballos, vacas, peces... que no me he conectado. Oye, a ver, pero bueno, y hablando de eso, ¿qué pasa con las mascotas cuando mueren? Igual que nosotros. Igual. Pero ahí sí no pueden decir nada, ¿no? Su materia es lo que muere. Ellos están en el plano espiritual. That's why people say dog heaven. It's true. There's a dog heaven, and a cat heaven, and a cow heaven, and anything that's animal. Absolutely. En Ciudad México también la semana pasada conecté a una persona que vino a tener una lectura, que ella se acababa de casar, estaba en su luna de miel. Los que estaban cuidando al perro se descuidaron. Salió el perro y mataron al perro. Ay, no. Ay, qué tristeza. No. Y ella no me dijo nada. El perro inmediatamente salió. Yo, mira, yo tengo un perro aquí que me dice que él falleció inesperado, pero él está súper bien. Y ella, ¡mi perro! Eso está fantástico para la tranquilidad de la gente que amamos las mascotas y que de repente digo, no te van a decir nada, evidentemente, pero sí saber que están bien, que sí hay un mejor lugar y que sí solamente la parte física se perdió. Me gustaría regresarme un poco nada más a la parte donde me estabas contestando qué cosas te pueden decir. Entonces, a ver, entiendo. Una persona que ya falleció te puede decir los papeles de la hipoteca están en tal lugar o el anillo que tal lo dejé en tal lugar. Pero por otro lado también, bueno, te pregunto eso y la segunda pregunta es, también te pueden decir, decías cosas como si te vas a casar o no te vas a casar, te vas a divorciar o no te vas a divorciar. ¿Por qué lo saben ellos? ¿Ellos tienen contacto con lo que va a suceder o no? Sí. Todo eso. ¿Cómo pueden saber del futuro? Ellos están muy adelantados a nosotros porque ellos están en energía. Lo que pasa es que cada vez que pensamos en ellos, comparamos con nosotros, que tenemos finidad, y no es así. Nosotros tenemos un tiempo de expiración, ellos no. Ellos están allá en un lugar energéticamente que allá no existe ni hora, ni cumplen años, ni se ponen viejos, ni nada por el estilo. Entonces no podemos usar la misma... Mira, aquí está. No podemos usar la misma tecnología ni podemos pensar como nosotros porque así no es que funciona. Yo he tenido gente que... Hay cosas que yo no hago. Entre ellas, hubo un hombre en Los Ángeles que me dijo, quiero saber dónde mi tío escondió el dinero. Y no, bueno. Pero sí he tenido gente que me dice, Zulema, perdí mi sortija de compromiso. ¿Dónde está? Mi mejor amiga en Puerto Rico, que les decía inicialmente que fue la que me enseñó, que me dijo que ella era muchóloga y por eso fue que me enteré de este podcast, Beba. Yo nunca he ido a la casa de ella, porque ella se mudó hace años, yo nunca he ido a su casa, y un día hablando por teléfono, ella en Puerto Rico, yo en Nueva York, ella me dice, ay Zulema, se me perdió un disco que es relacionado a algo con la escuela del nene, lo tengo que encontrar, y yo le digo, mira, tú tienes que subir al segundo piso de tu casa y hay un cuarto que tú tienes que está lleno de cajas y de cosas ahí, que tú tienes un revolú. Y ella, ¿cómo tú sabes eso? Tú nunca has venido. Y yo, bueno, tú me pediste que yo te ayudara a encontrarlo, ¿verdad? Pues te estoy ayudando a que lo encuentres. Y así he ayudado a personas, inclusive yo misma. Se me han perdido dentro de mi casa sortijas, pantallas de diamante, y yo le doy un tiempo, igual puedes hacer tú, no lo tengo que hacer yo solamente, y yo le doy un tiempo determinado al espíritu y le digo, ok, me tienes que llevar y me tienes que mostrar dónde está. Primero, ¿está aquí o no está aquí? Sí, está aquí. Ok, tienes 3 días para enseñarme y llevarme a dónde está. Y así he encontrado todo. Ahora mismo tengo un scarf de Louis Vuitton rosado que perdí hace 2 meses y le sigo diciendo, ¿lo dejé en el restaurante o está aquí? Me dice, no, está en tu casa. No lo he encontrado.
Pero sabes que está ahí. Pero sé que está aquí. En algún momento, por algún lado va a aparecer. ¿Qué sucede? A veces esconden las cosas por un cierto determinado de tiempo. No me preguntes cómo lo hacen, porque no tengo idea. Vamos a decirle que es como si fuera magia. Aparece algo y de momento... Y a veces he perdido las cosas por un tiempo determinado. Y la razón por la cual es todas esas cosas físicas de nosotros, materiales, tienen su propia vibración energética. O sea, ¿por qué los espíritus? Porque esto pasa muy seguido, ¿no? O sea, no estoy hablando de que cuando se te pierden las llaves y así, pero hay veces en que hay casos en donde dices, oye, yo tenía esto, sabía perfectamente bien dónde estaba, y le preguntas a todos los miembros de tu familia y no está, y después aparece en el lugar más raro. Te lo mueven. Porque mueven objetos. Es muy normal que lo haga, igual que señales y símbolos, igual que pueden jugar con el teléfono. Jordi decía en un principio que a veces le ha sonado el teléfono de esa persona que falleció, ¿verdad? En ese momento. Yo tuve una de mis mejores amigas que murió de cáncer hace unos años atrás, y como a los 6 meses, literalmente, suena mi teléfono y dice el nombre de ella, Lisa Quiroz. Yo me iba a morir, pero de felicidad, no de espanto, ¿ok? Porque yo entendía el mensaje, que esa era ella dejándome saber. Yo estaba en el programa Sale el Sol. Le dije a Carlos, uno de los conductores en vivo, tu papá, su papá se había fallecido, tu papá me dice que él se comunica contigo con la tecnología. ¿Por qué? Los espíritus se comunican contigo de una manera muy personal. Por ejemplo, mi papá usa las luces en la cocina de aquí de mi casa. Cuando se prenden y se apagan, la luz está bien, no hay ningún problema. Yo sé que ese es él, ya yo lo he identificado. Entonces le digo a Carlos, tu papá se comunica con tu teléfono. Cuando veas que recibes una llamada extraña, que el teléfono se prende, se apaga, algo así, y él, ¿qué teléfono? ¿Cómo va a ser? Como usualmente pasa. Terminó el segmento, estamos backstage con Andrés Tovar, estamos todos hablando, él tiene su teléfono en el bolsillo, suena el teléfono y cuando miramos el teléfono, él no mira, el teléfono tenía un número completamente infinito, 00001, 0000001. Wow, Ese hombre se iba a morir y yo, ¿tú ves? Porque no creíste en lo que yo te dijiste y ahí está tu papá que te está dejándoselo saber. Igual pasó con Alan Thatcher. Le dije, Alan Thatcher, tu papá se comunica contigo con las plumas. Y las plumas. Y él decía, pero es que yo vivo en South Beach. Yo no vivo en una jungla ni en una finca. Llega a su casa esa tarde. Su hija, de 4 o 5 años en ese momento, tiene un feather en la mano, ya venía del parque de jugar con su nani, tenía un feather y la nena estaba acariciando el feather y diciendo que era su abuelo. ¡Wow! O sea que esas cada quien distinto, las palomas, las mariposas, un cierto color, las canciones, a mí me pasa mucho que empiezo a escuchar las canciones. Canciones, penis, canciones, mariposas. A mí los espíritus me dicen de todo, desde estrellas fugaces. A Damaris le dije, tu papá se pone en la entrada y él es el que está jugando con la cerradura de tu puerta. Y ella, pero es que me pasa todo el tiempo, a veces no puedo entrar a mi casa, pero es la llave correcta. Y yo, tu papá, que juega con la cerradura de la llave. ¿Qué te quieren decir cuando hay, por ejemplo, yo sé que es muy difícil hacer un mensaje genérico, pero a mí me ha pasado, ¿no? Mi mamá le encantaban las mariposas y cuando fallece empiezo a ver mariposas por todos lados. ¿Qué es lo que te quieren decir normalmente cuando es algo, pues, así? Lo que te quieren decir es, estoy contigo, te estoy viendo. I'm here, hello, I'm here. ¿Por qué? Porque ellos en el otro lado lo que quieren es darte esas señales y esos símbolos para que sepan que ellos te están cuidando, guiando, protegiendo, porque el trabajo de ellos, ¿verdad? En el otro lado es vivir tu vida a través de tus propios ojos para que tú no dudes de la presencia de ellos en tu vida, porque todo el mundo tiende a dudar. Estarán conmigo, me cuidarán, sabrán lo que está pasando en mi vida, saben cómo están mis hijos, estarán orgullosos de mí, de lo que estoy haciendo en mi trabajo, y por eso te dan
todas esas señales y eso es símbolo. Igualmente te pueden decir, lo estás haciendo bien, y a veces te pueden decir, no lo estás haciendo bien. Hay otra teoría tal cual de la conspiración que habla de cómo en la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba desarrollando tecnología antigravedad y que habían como dos guerras ocurriendo. O sea, una, detengan a estos tipos porque van a dominar el mundo, efectivamente, con todas las cosas horrendas que estaban haciendo, y al mismo tiempo es, apoderémonos de la tecnología que este hombre está desarrollando. Él estaba súper clavado con todo lo que tiene que ver con el poder mental y la antigravedad, y la teoría que hay, que después ya ha sido comprobada, es que los científicos que estaban trabajando en en el gobierno de Hitler para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder descifrar la clave de la antigravedad, y al mismo tiempo los científicos que estaban trabajando con todos los poderes psíquicos de los humanos fueron recolectados por los Estados Unidos, no se les sentenció y se les trajo acá a continuar sus trabajos en un proyecto que originalmente, de hecho, en la película Oppenheimer creo que lo menciona en algún punto, el proyecto Manhattan, que se los traen para acá, que después se convirtió, empezaron a abrir otros proyectos al mismo tiempo, hasta el proyecto Manhattan, el proyecto Filadelfia, el proyecto Paperclip y el proyecto MKUltra. Entonces, digamos que en esa teoría está que muchos de los ovnis que estamos viendo ahora, no todos, pero la gran mayoría, son ovnis que son piloteados por nosotros mismos. Y aquí te va ¿cómo? Una teoría. Wow, ¿cómo? Ahí sí me sacaste de onda, a ver, ¿cómo? Uh-huh. Ahí te va. El gobierno que se le dice el gobierno secreto de Estados Unidos, gana Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, y entonces al paso del tiempo se crean estas diferentes agencias en los Estados Unidos. O sea, antes no existía la CIA, o sea, otras agencias que se fueron creando. Estas agencias que se fueron creando en Estados Unidos fueron para compartimentalizar la información, porque el espionaje con Rusia estaba muy fuerte. Entonces tenían que hacer diferentes filtros de compartimentalización para que nadie les robara la información. O sea, por eso era una guerra de la información. Entonces, ¿qué ocurrió? Dentro de estas compartimentalizaciones, ciertos proyectos los llevaba cierta agencia y ciertos otros proyectos los llevaba otra agencia. Dentro de todo esto, hay empresas muy grandes americanas, una de ellas se llama Lockheed, que se dedicó y se dedica todavía a hacer cohetes, ¿ok? Los cohetes, todos los cohetes que los que llegan al espacio, los que se impulsan. Al espacio, etcétera, etcétera. Se supone, porque esta es una teoría, que hubo ciertos aterrizajes que se hicieron a propósito, que se forzaron, o que ciertos choques de naves que se vieron, que chocaron en el planeta Tierra, y que estas compañías secretas fueron y retractaron, o sea, tomaron esas naves, tomaron la tecnología y la hicieron en reversa. O sea, es decir, ¿cómo lograron esta gente la antigravedad? Bueno, pues ahí te va, científicos, nosotros recuperamos esta nave extraterrestre, encárgate tú de averiguar cómo funciona, literalmente. Y que empezaron ellos a hacer esto. La gente dice, ay, ¿por qué esto solamente se le atribuye a Estados Unidos? No solamente en Estados Unidos, se supone, según la teoría, que esto también pasó en Alemania y que esto también pasó incluso en Italia. Hay registros de naves extraterrestres que chocaron en Italia. Y no me acuerdo cuál es el otro país, pero bueno, Alemania, Rusia, y que entonces hay una guerra ocurriendo secreta ahorita, que por eso supuestamente se está destapando todo el tema de los extraterrestres, porque la guerra secreta es por la tecnología, que ya hay empresas que ya lograron descifrar cómo funcionan estas naves y que ya lograron hace muchos años, porque imagínate, la guerra, estas guerras y lo de Kennedy, o sea, toda esta época, pues ya fue hace demasiadas décadas. Entonces ellos tuvieron tiempo para tomar esas naves, revertir el trabajo que se estaba haciendo y generar nuestras propias naves. Entonces, que dicen
que muchas de las naves que nosotros vemos están piloteadas por humanos que las están testeando y que las están probando. Y sería muy interesante preguntarle a más gente de esto, pero como yo ya ves que sigo a mucha gente, investigadores acá en Estados Unidos que hablan de eso, ellos dicen efectivamente, la gran mayoría de esas naves son piloteadas por nosotros. Las naves que no son piloteadas por nosotros se ven diferentes. ¿Cómo se ven diferentes? No se ven. A veces se ven y a veces no se ven. O sea, las naves extraterrestres aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Tienen esta cosa de como de metamorfosis muy extraña. La gente lo puede buscar en YouTube. Hay unas naves rarísimas que parecieran como, pues como que brillan, pero al mismo tiempo se ven como si fueran hologramas, pero no. Como si fuera un poco el metal de Terminator. Cuando Terminator se convierte, ¿te acuerdas de las primeras veces que se va convirtiendo como esa parte como acero, pero un acero como líquido que va y regresa? Podría ser, ¿no? Así se ven, otras se ven como si fueran... ¿Ves cuando tú sueltas una burbuja? Así que haces burbujas en el aire y se ve como una especie como de tornasol. Así también se ven las naves originales extraterrestres. Las, supuestamente, según el doctor Greer y muchos ufólogos, las naves nuestras se ven pues de metal, tal cual, y están volando y tal. Entonces, pues es muy interesante porque detrás de toda esa teoría hay una que se llama el proyecto Blue Beam, y que esa teoría es de las más espeluznantes de todas las teorías, Jordi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame, yo no la conozco. Porque el proyecto Cuéntanos Blue a todos. Beam, les cuento a todos, a mí que te digo, me encantan esos temas. El proyecto Blue Beam, ahí les va. Cada vez que un país, sobre todo cierto país en el que vivo, va a entrar en un estado de emergencia, puede tener acceso a dinero extra de los bancos del mundo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vino la crisis de las Torres Gemelas, ¿no? Justo al mismo tiempo que la moneda estadounidense estaba a punto de crashear, llega esta crisis y se puede tener acceso a estos fondos de reserva porque se declara al país con un estado de emergencia. Viene la pandemia, ¿no? Aquí hay una situación, muchos países lo hicieron, vamos nosotros a recibir dinero prestado para poder, ¿cómo se dice?, solventar esta emergencia. Ahorita está ocurriendo algo súper interesante porque están habiendo dejos de una especie como de creación de un gobierno más totalitario en el mundo, en donde el proyecto de esto habla y es lo que está detrás de este proyecto, en donde el mundo sigamos teniendo los gobernantes que sigamos teniendo, pero como una especie de farsa, porque realmente detrás de todo esto están gobernando ciertas corporaciones, ¿ok? Y que estas ciertas corporaciones nos quieren poner a todos, Jordi, en regla. Esto es una teoría de la conspiración, por cierto, ahí lo cuento para que no crean que... Pero está interesante porque muchas se han comprobado siendo verdaderas. Nos quieren poner a todos los países en regla, como si fuera una especie de comunismo. Tú obedéceme porque me tienes que obedecer. Y si no me obedeces, haz que tu vecino y tu primo y tu tío te denuncien. Y entonces hay las aplicaciones que hoy en día utilizamos, tienen una manera en la que tú puedes denunciar a las personas si están hablando de las otras personas de alguna manera que ellos consideren violenta. Se supone que esto está acomodado de esta forma para que en vez de que los gobernantes gobiernen el mundo, si existiese una nueva pandemia, se crea una especie de acuerdo mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas, en donde ellas son, la Organización de las Naciones Unidas, la que pasan las leyes globales. ¿Ok? Hoy en día, si existe otra pandemia, la Organización de las Naciones Unidas ya está firmando al día de hoy, que estamos hablando tú y yo, un montón de acuerdos con un montón de países para que todos los países a fuerzas reaccionen como reaccionó Estados Unidos, como reaccionó Australia, como reaccionó Inglaterra. O sea, China,
encierros completamente absolutos. No en cambio como Suecia, que le valió un comino y decidieron hacer lo que ellos decidieron hacer, con resultados incluso, opinan muchos, mejores que los resultados que los países en donde se encerró a la gente. Entonces, está afirmando... Está fuerte, sí, está interesantísimo. Fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Blue qué? El proyecto Bluebeam habla de lo siguiente que te voy a contar. Bluebeam. Ah, ok. Ajá. Espérame, ¿no era esto el proyecto Bluebeam? El proyecto Bluebeam es lo que te estoy explicando que llega a este punto al que te voy a contar. Ok. Se necesita aterrorizar a la población para que sigan tus órdenes, ¿ok? Tú no puedes decirle a la población, te voy a quitar tus derechos de libre expresión, de tomar el tren o el avión o el camión que tú quieras, porque entonces se te revuelca la gente. Lo que tienes que generar es generar una situación de emergencia provocada por ti mismo para que la gente se apanique y entonces el gobierno mismo, o los que están detrás del gobierno, la tecnocracia, diga, no se preocupen, nosotros tenemos la solución. Ahí les va esta medicina que todos tienen que tomarse, lo que sea. Sí, poco, perdón que te interrumpa, un poco como lo que pasaba y se decía también con esa teoría de conspiración de que el COVID era un invento que se había hecho en específico para poder controlar y asustar a todo el mundo y que se le salió de las manos, ¿o no? O no, exacto. O sea, son teorías de la conspiración, pero en aquella época, en plena pandemia, salió la teoría de conspiración de que esta cosa, este bicho surgió de un laboratorio, de hecho, en esta ciudad china, y que ocurrió, todo el mundo lo tachó como teoría de conspiración. Ahora, 2 años después, ya está comprobado que en efecto sí salió de un laboratorio y no de una persona que se comió un murciélago. Es parecido, así de parecido, aterrorizar a la población para que entonces la población diga, no sabemos qué hacer, tenemos miedo, y entonces los mismos que generaron el terror digan, aquí les va como van a ordenarse todos, porque esta es la nueva ley que quiero implementar. Así. Entonces, ese es el proyecto Bluebeam. Entonces, su máximo apogeo del proyecto Bluebeam es que ellos van a simular un ataque alienígena para que todo el planeta se una bajo un solo gobierno dirigido por la Organización de las Naciones Unidas y acepte lo que se les hinche la gana a ellos decir que tenemos que hacer. Entonces, de eso se trata. Y es un proyecto que tiene diferentes pasos que van a ir escalando hasta llegar a ese punto. Sonaría que el primer paso, no sé si el primero, segundo, tercero, en qué paso estamos, es el paso que estamos viendo en Estados Unidos, donde el Pentágono ya aceptó, donde los de la Armada ya dijeron, donde esa persona que está en el Congreso está diciendo todo lo que ya tienen, como para decir que todos creamos, porque digo, ahora sí, por primera vez en la historia de la humanidad, la gente está diciendo, o sea, sí, existen los extraterrestres. Y podrá ser entonces el primer paso para este proyecto Bluebeam. Suena tremendo, porque sí hace mucha lógica. O sea, es como, porque yo también decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué? Porque además no es solamente esta última persona que hizo las declaraciones, sino son los pilotos, pero es el Pentágono. Pero, o sea, llevan 1 año y medio Estados Unidos sacando estas noticias, ¿no? Ahora sí que efectivamente, Jordi, tal cual. Tal cual. Entonces está muy interesante porque este proyecto lo que quiere nuevamente, o sea, la pregunta que tú haces es la que yo invito a todos los muchólogos que se lo hagan. Si ya habíamos oído hablar del fenómeno ovni, si tenemos nosotros una persona como Jaime Maussan que ha recolectado una cantidad muy grande de evidencias, otras personas en Estados Unidos también ya lo han hecho, ¿por qué decidieron en lo que le llaman acá en Estados Unidos el mainstream media, o sea, los canales abiertos, y no solamente en YouTube, sacar este tipo de información? La pregunta no es, oh, wow, qué novedad. La pregunta es, ¿por qué ahorita? ¿Y qué hay detrás de esto? Porque nadie, como decimos en nuestros países, no dan paso sin guarache, ¿no? Entonces, ¿qué realmente está está detrás? Interesantísimo. Para ser muy concreto en esa parte, hay un mal, ¿y quién es el mal? O sea, el mal es el demonio, así le hemos puesto, Lucifer, el diablo, las energías negativas. O sea, si aquí hay un bien que ubicamos como Dios, ¿quién es el mal y realmente existe?
Fíjense que les voy a comentar algo interesantísimo que nosotros nos tocó investigar justo antes de entrar al año 1999. Es una fecha específicamente importante para los extremistas religiosos, así como también para los extremistas antirreligiosos. ¿Qué fecha dijiste, perdón? 1999. Se dice que este año nació la bestia. Se ha tenido cronológicamente en ciertas épocas de la historia del mundo ciertos datos precisos donde hay fechas donde se cree o se dice que nace una nueva bestia. La nueva bestia es la contra justamente de ese Dios religioso, de ese Dios sincrético, de ese Dios que es benevolente y que es omnipotente. Sale la contra, siempre. Mucho se creía acerca hablando un poquito en el contexto religioso, Jordi y Marta, hablando de las profecías de Malaquías, ¿no? Malaquías hacía referencia hacia que estaba dentro del Vaticano la nueva bestia, ¿no? El nuevo anticristo que le llaman, ¿no? Y se habló también y fue muy exacto en los pontífices que hubo o que están habiendo dentro del ámbito del Vaticano, y sí determinó con exactitud quiénes eran, qué representaban y qué eran, ¿no? Sin embargo, no estaba ahí específicamente la bestia. Por ejemplo, muchos hablaban de Ratzinger, era la posible bestia que estaba dentro del Vaticano, ¿no? Y pues la representación de Malaquías es que era el Papa Negro y no era un contexto. Acuérdense que las profecías, todos los profetas hablan en metáforas. Claro. Lo mismo hizo Nostradamus se me olvidaron algunos otros nombres de otros profetas muy prominentes. Pero bueno, Nostradamus es el referente que todo el mundo yo creo conoce o ha escuchado. Siempre hablaba en metáforas, bueno, hacía cuartillas de metáforas. Nunca te decía, esto va a pasar en 1900 tal. No, te decía, el rey sol combinado con ciertos, bosques nublados. Te hablaba de metáforas. Y te hablaba específicamente de ciertos personajes que no propiamente referían a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de Nostradamus, Hitler, así le decía Nostradamus, era Hitler. Y habló acerca de Hitler, ¿no? Entonces, ese es el prominente profeta. Pero bueno, no me quiero desviar. Al punto donde quiero llegar es que toda la historia de la vida, de todo el ser humano, específicamente del religioso católico, apostólico, romano, cristiano, tiene su contrarresta, que es un anticristo. Ahora, la fecha que les acabo de decir, nosotros nos llegó por el 96, justamente 2 años después de creación de la agencia, nos llega el dato de que iban a ser la bestia y que la bestia iba a nacer en México. Les voy a decir algo, esto lo he dicho muy poco, porque la verdad los datos son escasos, pero muy acertados. Por ejemplo, en México en el 96, casi en el 97, se empezó a llenar las calles de la Ciudad de México con símbolos religiosos. Es algo que obviamente para una persona común que nos está viendo y escuchando, pues va a decir, nunca los vi, nunca me di cuenta. No, porque no estás concentrado en nuestro trabajo como nosotros. A nosotros nos dan referencias a nivel internacional y nos dicen, posiblemente la bestia nazca en Latinoamérica. Ok, ¿dónde? ¿Sabes? Y no es una cuestión específica de decir, pues vamos en contrarresta. No, nosotros queríamos averiguar si era cierto, si no era parte de un complot o algo extremista. Recordemos, hay personajes allá afuera extremistas. David Koresh, uno de ellos. El tipito desquiciado de NXIVM, ¿no? Que son tipos que se sienten de repente ya son semidioses. En esos alberga un poco el contexto de la maldad, Marta. Por ejemplo, la propia representación de la maldad y la supremacía. Entonces, cuando a un ser humano lo desequilibra en ese sentido, el poder lo destantea, ¿no? Lo orienta a otros conceptos. Pero ese es otro tema, los falsos mesías. Es que es un rollo, Jordi, Marta, tan extenso y tan profundo que radica en los fenómenos paranormales de la iglesia, por ejemplo.
¿Qué pongo pasó? en ¿Te contexto acuerdas así. del caso? Perdón que te interrumpa. Ujú. Tú tienes un caso muy interesante de unas hostias, el cual sé que durante mucho tiempo no lo hablaste. Creo que incluso lo tuviste, no sé si autocensurar o te pidieron que censuraras. ¿Qué pasó? Ujú. Es que es justo donde entra el tema de la pregunta base de Marta. Oye, yo estoy haciendo algo para que yo estoy consciente de lo que vi y trato de hacer un bien. Y por alguna razón empiezan estos mensajes de no lo hagas. O empiezan o esta censura, Sí, o sea, la disposición en la que yo me básicamente. puse de soy un instrumento de ti, porque yo soy pequeñititita Sí, claro. y con toda la humildad del mundo lo que yo pueda ayudar, ¿no? Sí, pero hay algo que Sí. obstaculiza Sí. siempre. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Cómo me escucharon? ¿Cómo me hicieron? Yo te diría, dispositivo te escucha y te ve, ¿no? No yéndome a lo conspiranoico, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un poder muy grande, hablando ahora de la iglesia, acepta ciertos fenómenos que para la iglesia es conveniente? Ojo, no quiero ahora sí desafiar a nadie de los que están viendo el podcast que sean muy creyentes. Voy a hablar cosas muy delicadas. Ok. Porque ahí es donde ves la otra parte de la moneda. La otra parte de decir justamente lo que hablábamos del ejemplo de nuestros hermanos gringos, que señalan pero no ven la paja en el No, ojo ajeno. sí, o los La que ven en quieren, el ojo ajeno, o pero no los la que ven quieren en... señalar, en el caso de Mel Gibson, empiezan a difamar cosas de él para que nadie Ajá. le crea, ¿no? Evidentemente, Porque los mensajes que está dando son entonces. Sí, exacto. O está pisando calles, como yo digo, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poco el contexto de una hostia que sangró en México. Se dice que solamente México tiene un solo milagro, que es el milagro del ayate de la Virgen de Guadalupe. Es como el milagro de la proeza de esta evangelización de católico y apostólico romano, ¿no? Es lo único que acepta el Vaticano hasta el momento, entre otras cositas que están como en la fila de la aceptación del Vaticano. Ok. O sea, la principal es el ayate de la Virgen, ¿ok? 1978, en una parroquia afiliada a la religión católica, se da un fenómeno súper extraño. Para quien no sepa, dentro del ritual de Eucaristía hay un simbolismo que representa el cuerpo de Cristo, que es una oblea, es una oblea de harina de pan. O sea, es como una alegría, para que me entiendan. La hostia, Entonces, las la hostia personas para que la van y mayoría de se la gente. confiesan, Sí. exactamente, se van y después de la confesada van con el padre y les da el cuerpo de Cristo en representación. Es un ritual absolutamente religioso. En 1978, Jordi, justo cuando Camargo Melo, que es el monseñor de esa cofradía, por así decirlo, porque ahora ya es cofradía, ya no es, bueno, ya es una religión alterna a la religión católica, y ahorita viene un contexto del por qué, va a dar la hostia y la hostia empieza a sangrar. Ese es en el contexto que ellos narran y está documentado en absoluto. O sea, la hostia hoy por hoy, al cabo del 78 al 2023, ustedes la pueden ir a ver a esa parroquia. Está ahí, está en la calle Soquipa y Cucurpe, en el Venustiano Carranza. Y bueno, pasó lo de la hostia, empezó a sangrar, y para un religioso, un sacerdote es, o sea, imagínate, si estás diciendo que es del cuerpo de Cristo, la hostia, que empieza a sangrar, pues para ellos es la sangre de Cristo, claro, ¿no? Bueno, se hizo la vorágine. El padre, siempre hay un ritual para todas las hostias que no se ocupan, las destruyen en agua, porque al final de días les digo que son obleas muy, muy delgaditas que incluso se te deshacen en la boca. Quien ha probado Eucaristía. Pero bueno, este padre la puso con las otras. O sea, para este padre era, sangró, todos lo vieron, padrísimo. Entonces no se le ocurrió guardarla para ir al Vaticano y todo eso. No, la puso en agua. Y la gran diferencia es que esta hostia no se destruye. No se disuelve. No como las otras. Wow.
no se disuelve. O sea, pasa no solamente de la impresión del sangrado que todos lo vieron y él. La mete al ritual de agua para que se destruya naturalmente y no se destruye. Y sin embargo sigue sangrando. Entonces dijo él, esto sí es un milagro que se tiene que visibilizar. Pasa todo un proceso de ir al Vaticano a refrendar. Esto se le llama reliquias sagradas, cuando hay una representación milagrosa del contexto cristiano, católico, que refiera a un santo específico o algo, y que haga una proeza que para ellos es un milagro. Para nosotros es algo paranormal, es algo que no se puede explicar. Como un objeto puede sangrar, ¿no? Bueno, dentro de todo el contexto, cuando llega al Vaticano, lo recibe Juan Pablo II en ese entonces. Y hay 2 actas, Marta y Jordi, donde ellos avalan que sí pasó. O sea, para que eso suceda se tienen que hacer. Sí, no. Perdón, para eso suceda se tienen que hacer Sí, muchos o sea, estudios, ¿no? O sea, yo tenía entendido que mandan científicos del Total. Vaticano y científicos que no son del Vaticano Sí. también a analizar el caso. Es que ese es el tema. Justo como dan un pie a decir vamos a exorcizar a alguien, la gente experta científica del área del Vaticano y la gente experta científica del área de la entidad donde sucedió tiene que converger, tiene que involucrarse. Pues pasó las pruebas del Vaticano y hay 2 actas que ellos la tienen enmarcadas, donde está la firma de Juan Pablo II que acepta el milagro. Oye, Bueno. perdón, nada más para que te interrumpa. Decías que no había video, ¿verdad? O sea, no nadie estaba filmando en el 78 en ese momento cuando se da la hostia. Ok. No. Perfecto. ¿Hay fotos? No, fue una... Hay muchas fotografías y ahorita les voy a contar cuando nosotros tomamos el caso, que fue súper curioso, que es justo, hasta cierto punto entendí mucho lo que me platicó Martita, del cómo es posible que también las fuerzas de repente empiezan como a converger en cosas. Nosotros no somos religiosos, ojo, ni creyentes, somos muy objetivos y hasta cierto punto escépticos. Pero algo bien curioso me sucedió cuando tomé el caso de la hostia que sangró. Bueno, les quiero dar el contexto para que entienda la gente y ustedes de qué estoy hablando y por qué para mí es fascinante un fenómeno paranormal como estos, que es base religión, base creencia, base contexto de lo que ellos creen, o sea, las personas que creen en esto. Bueno, Juan Pablo II le dice a Camargo Melo, esta es una reliquia sagrada. Así lo determina la Iglesia del Vaticano. La más fuerte o la más poderosa de todas las iglesias tiene que quedarse en el Vaticano. Y Camargo Melo le dijo, no, ¿cómo crees? Pues tenemos el ayate de la Virgen y tenemos la hostia que sangró. No te puedo dejar este milagro en manos del Vaticano. Los mexicanos tienen que saber de esto. Los mexicanos tienen que saber que está la representación de Cristo Rey en una oblea, Claro. en una hostia. Se hacen de dimes y diretes Jordi y Marta, no se ponen de acuerdo, se regresa Camargo Melo a México y mandan destruir. ¿Cómo crees? O sea, la iglesia, el Vaticano Bueno, no se manda sabe destruir si es la iglesia. Puedes, no sé, no. ¿Sí? No, sí, Marta, no, sí se sabe. No, sí, te lo digo como investigador, nosotros lo confirmamos, todo. Mandaron 2 veces destruir la hostia. ¿Por qué no empezamos con una historia tuya? Porque tienes muy buenas historias y queremos aprovechar que te tenemos invitado y escucharte. ¿Qué te parece? Sí, no, adelante. Miren, tengo por aquí unas historias que me parece que son súper interesantes, además de que son historias que la gente ha estado enviando al podcast, al correo del podcast, y son cosas súper fuertes, ¿no? Este en específico a mí me gusta muchísimo y nada más para darles un poquito de contexto, tiene que ver con nahualismo. Esto ocurre en San Luis Potosí, en México, aquí en México, en 1967. La persona que me manda esta historia se llama Jacqueline Martínez y es la historia que experimentó en carne propia su tía. La historia comienza cuando la tía tiene 8 años y dice así: vivíamos en un ejido un poco lejos de la ciudad. Soy la tercera hija después de 3 hermanos. Mi madre, una mujer amorosa y cariñosa de día, era nahual de noche. Cada cierto día del mes
mi madre me pedía la acompañara a traer leña al monte. Caminábamos un largo camino. Recuerdo que ella siempre me mandaba al frente mientras ella caminaba detrás de mí, observándome sin quitarme la mirada. Siempre, justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo, me comenzaba a dar temperatura. Yo le decía a mi madre que me sentía mal y mareada, a lo que ella siempre me contestaba: no te preocupes, ahorita se te pasa. Entonces nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado que tenía mi madre, sacaba un libro y me pedía leerle unas palabras. Al terminar, podría regresar a casa. Entonces yo tomaba aquel libro. En su interior, sus páginas estaban en blanco. Tenía que ponerla contra la luna para que sus letras aparecieran. Entonces le leía a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl. Al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Ya más noche, justo antes de llegar a mi madre a la casa, siempre llegaba un puerco muy gordo y extraño. Y siempre, antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad ver qué hacía mi madre mientras yo regresaba a la casa. Entonces, terminé de leerle aquellas palabras y fingí irme a la casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Juntó ramitas y hojas secas y con estas hizo una fogata pequeña. Frente a la fogata comenzó a retorcerse como si se convulsionara. Yo me aterré, pero no me acerqué. Cuando ella paró, se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas y así, sentada, vi como mi madre se arrancó los ojos de sus cuencas y los puso sobre las brasas que aún estaban calientes. Así sentada, empezó a rodar hacia atrás y entre el polvo que se levantó, salió corriendo aquel cerdo extraño que nos visitaba en las noches. En el ejido se decía que mi madre era bruja y practicaba la magia negra. Nadie nos quería ahí. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibía en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que había hecho se había devuelto. Un día, antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo: no te dejo sola. Tú eres igual a mí. Pacté para dejarte una herencia. Ahora tú eres un nahual y debes practicar la magia negra como yo lo hice. Falleció. Los hermanos nos separamos con distintos familiares. A mí me tocó irme con una tía muy religiosa. Ella me inculcó el camino de Dios hasta que cosas raras comenzaron a sucederme. Primero, comenzaron a manifestarse seres en sueños. Después, los continuaba viendo de día. Eran caras de demonios que decían que querían mi alma. Yo comencé a mostrar en la piel las marcas que me dejaban. Me mordían y cortaban con sus uñas. Yo le conté todo esto a mis hermanos, pero sabíamos que no podíamos hacer nada. Pasaron los años y nunca dejé de ver estas entidades, escucharlos o sentirlos. Nunca me casé. No tuve hijos. Me aparté de mi familia. Hoy vivo encerrada con estos seres que se han vuelto parte de mí. Yo sé que esta es la herencia que mi madre me dejó y que funciona así por negarme a seguir su camino. Sin embargo, los doctores le llaman esquizofrenia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Wow! Está fuertísima. Oh. ¿Sabes ¿verdad? qué? ¿Sabes? Está muy buena porque este asunto de los nahuales pues es algo que hemos escuchado muchísima gente y que mucha gente creemos en ello. Y el saber que es una herencia que quizá tú no pidas y que tus antepasados... Hace poco yo hice una constelación familiar y nos explicaban cómo estamos todos unidos por una línea con nuestros ancestros, ¿no? Y cómo lo que hizo tu bisabuela, aunque tú ya se te olvide, hoy lo traes, hoy lo tienes y son cosas que vienes cargando. Ahora imagínate una magia o un don o no sé cómo llamarle, como es ser un nahual y que te lo herede tu mamá, Madre Santa. Yo no sé, no sé si quisieras herencia tú, Martita. No, claro que no, por supuesto que no. Claro Pero que qué cosa no. tan fuerte, claro que no, que se Claro que no. Ay, sí, claro que no, hasta para allá. No, qué cosa tan horrible. O sea, y entonces lo que a mí me impresiona es evidentemente los doctores lo llaman esquizofrenia, porque pues de qué otra manera lo pueden llamar. Pero sí hay muchas historias de este tipo de los nahuales. ¿Te acuerdas que hablábamos, Jordi, con Fer Broca? Y que Fer Broca estudió con unos chamanes me parece que fue Chiapas. Ajá, sí, en Era Chiapas. Chiapas, ¿no?
Y entonces yo le pregunté, ya que terminamos el episodio, le dije, oye, Fer, ¿y esto de que se transforman en animales y estas cosas existe? Y dice, claro que sí. Dice, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿a qué niveles energéticos te tienes que mover para literalmente empezar a cambiar la materia y convertirte en otra cosa que se vea ante los demás como otro ser? Claro. O como un animal, pues. Y es que además el asunto de, por ejemplo, la historia de esta señora, como a través de un proceso de magia negra y que es una herencia, es como que no puedo simplemente aprender magia y entonces convertirme en un nahual, sino que tiene que ser como parte de la herencia. Pero ¿qué pasa justo cuando pues tú no quieres eso, no? Y como su vida, porque no se casó, nunca tuvo hijos, siempre estuvo con estas entidades, aunque le tocó estar con la tía religiosa, pero nunca pudo con esto y tuvo que aprender a vivir con esa herencia que no quería, pero que ya había sido pactada por su madre, ¿no? Creo que desde chiquita, desde que la llevaba a leer eso de ese como libro mágico, ¿no? Ay, sí, está fuertísimo. Ay, qué fuerte. Oye, a mí me gustaría, Marta, que tú leas otra de las historias, que también algunas, no, me imagino que algunas llegaron aquí, pero gran parte de estas llegaron a Podcast Paranormal de Fepo, y que las está compartiendo. Gracias, mi querido Fepo. Oigan, y por cierto, hay mucha gente que nos está escuchando en Spotify, en las redes, en Amazon Music, en iTunes. Gracias a toda la gente que nos está escuchando por ahí, por ese medio. Y gracias a la gente de Pitaya, que es nuestra casa productora y networking de allá de Estados Unidos. Pero bueno, la gente que nos pueda ver en YouTube, véanos por favor y díganme algo y comenten en YouTube y a ver, no sé, ¿tú qué opinas, Marta? Yo siento que Fepo y yo nos parecemos mucho. Siento que Fepo se parece muchísimo a cuando yo era más chavito. Lo ves que Fepo es más joven y es más delgado. Tiene la cara más delgada, pero ahorita hasta me quité los lentes para que se vayan a YouTube y me vean. Dime, ¿tú no ves que nos parecemos? Mira, sí, podrían parecer familiares. Somos como de la misma isla. Tendré que ver una foto tuya de la edad de Fepo para ver, de la misma isla. Somos como de la misma isla, te lo juro que yo lo veo y digo, ay, yo soy Fepo soy yo, nos parecemos mucho, creo. Pero bueno, véanlo y pónganos comentarios en YouTube, por favor, que es donde podemos poner comentarios. Que sí se parecen. A ver qué opinan. ¿Y sabes qué? A ver si puedes, mi querido Armandito, poner una foto mía de chavito y compararla con Fepo en esta parte de YouTube. Porfa, para que... Qué buena idea. Porque sí se ve. Pero bueno, a los que seguimos con el audio, nada más que no están viendo, vamos con las historias. Martita, ¿te arrancas con tu historia? Ah, sí, ahí les va. Esta historia es una historia titulada Alma Amarrada y es enviada por Dana Chan y justamente fue enviada a Fepo. Dice, hola Fepo, te contaré esta historia que le pasó a mi hermano mayor, pero claramente la sufrimos toda la familia. Nosotros somos de Hidalgo, de un pueblo cerca de Tizayuca. Todo comenzó una tarde. Estaba mi mamá, mi hermano, mi hermana menor y yo. Mi papá se encontraba trabajando. Tenemos la costumbre de rezar el rosario por las noches y ese día no fue la excepción. Mi mamá le pidió a mi hermano que fuera a la tienda por unos cerillos para poder prender su veladora. La calle donde estaba la tienda no tenía buena iluminación. Era una calle de terracería. No tenía mucho tiempo que mi hermano había salido cuando de repente regresó corriendo. Tocó la puerta desesperadamente. Mi mamá abrió la puerta y lo vi. Mi hermano estaba pálido y llorando. Entre lágrimas le decía a mi mamá que nadie le iba a creer lo que había visto. Cuando iba caminando, a lo lejos de la calle, escuchó a un puerquito que llorando vio que venía corriendo hacia él. De pronto se metió en una casa en construcción, pero cuando el puerquito pasó cerca de mi hermano, lo miró fijamente a los ojos, saltó una trave y se convirtió en un perro enorme y negro que desapareció entre la casa. Esa noche, algo había cambiado en mi hermano. Mi mamá, con mucho miedo, después de escuchar lo que pasó, decidió rezar como siempre. Pasaron los días. Mi hermano ya no era el mismo de antes. Ya no tenía energía, ni ganas de jugar, ni de practicar su deporte favorito. Solo llegaba de la escuela a dormir y cuando mi mamá o yo le hablábamos estaba ido, como si no fuera él. En las noches no podía dormir. Solía levantarse, escuchen la hora, a las 3 de la mañana a caminar por toda la casa.
Cuando mi mamá se despertaba para ver qué tenía, mi hermano le decía que no lo dejaban dormir y la única manera de que pudiera conciliar el sueño era durmiendo con ella. Comenzó a bajar de peso, dejó de comer. Al verlo cada vez peor, mi mamá se preocupó demasiado. Le contó lo sucedido a mi papá y el estado en el que se encontraba mi hermano. Por parte de mi papá, teníamos una tía que curaba de espanto y muchas otras cosas así. Fuimos todos a verla para saber cuál era el mal que lo aquejaba. Cuando llegamos a la casa de mi tía, nos fuimos todos a un cuarto para que así ella pudiera trabajar. Como es costumbre, mi tía lo empezó a limpiar con huevo. Y en el momento en el que empezó a pasar el huevo por el cuerpo de mi hermano, se dio cuenta que este se empezó a poner de un color negro y con una tipo S muy, muy negra. En ese momento mi tía le dijo a mis papás que tenían amarrada el alma de mi hermano. Le pidió a mis papás que fueran a comprar espíritus bebibles y untables para que así pudiera curarlo. Después de una media hora, mi tía acostó a mi hermano en una cama y solamente lo dejó con su ropa interior. Empezó a trabajar. Mi hermana y yo estábamos mirando todo y cómo empezaba a trabajar con rezos y llamándole por su nombre para que su alma volviera. Lo cubrió con una sábana blanca bordada con una cruz muy grande en el centro, y en el momento en que la sábana cubrió a mi hermano, se empezó a retorcer con bastante fuerza. Aquello parecía ser un exorcismo. Ninguno de los presentes lograban controlar a mi hermano, que luchaba con una fuerza impresionante. Sudaba como si hubiera hecho mucho ejercicio y parecía muy agitado. Después de un rato, mi hermano cayó en un profundo sueño, como si no hubiera dormido en días. Después de varias horas, mi tía lo despertó y nos dijo que ya había vuelto a su cuerpo. Cuando mi hermano abrió los ojos no sabía dónde estaba. Entre lágrimas contó que él percibía todo como si hubiera sido un sueño, que él se encontraba en un lugar muy oscuro amarrado a un póster, que veía la figura de una persona con una manta negra que le tapaba todo el cuerpo y que decía que lo iba a matar. Mi hermano, muerto de miedo, alcanzó a ver a lo lejos una luz blanca, así que hizo un esfuerzo por desamarrarse y cuando lo logró, corrió rápido hacia la luz. Fue en ese momento cuando regresó a su cuerpo y despertó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sabes qué? Que a mí este asunto de que en cualquier momento alguien te pueda, un alma o alguna entidad te pueda poseer y el saber en qué momento o cómo tienes que estar, o sea, cuál es el nivel de vulnerabilidad para que se meta en ti, porque digo, inclusive en este mismo podcast entrevistamos a un padre que está autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos. ¿Qué crees, Fepo, que sea el por qué o cómo debemos de estar para que, en caso de la gente que crea, cuando algo te puede poseer? Híjole, yo creo que primero hay que buscar ayuda médica. Lo que pasa es que se puede llegar a confundir, ¿no? La posesión, digamos, demoníaca con alguna enfermedad mental. Entonces creo que lo primero es descartar lo obvio, que puedan ser cosas médicas, pero siempre hay que dejar, no es que sea la posibilidad, porque obviamente no queremos que esto le ocurra a una persona, un ser querido, un amigo, un familiar. Por supuesto que no. Pero si estamos en el caso de que esa sea una posibilidad, creo que hay que descartar todas las opciones, porque como le pasó a este chico, ¿no? O sea, parecía que estaba más o menos normal. Se levantaba a las 3 de la mañana, o sea, era totalmente otra persona. Y de repente, en ese como exorcismo más o menos que le hicieron, salvaron su alma. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen hecho, no? Quizá hubiese tenido un final trágico. Y muchas de estas personas, en el caso de los exorcismos, que la gente piensa que es algo que ocurre muy, muy poco, y sin embargo es algo que ocurre, pero en gran cantidad, en muchísimos lugares. Por eso es que hay personas como este señor que ustedes entrevistaron, porque estos casos de posesiones se repiten muchísimo. Algunas son mucho más livianas, ¿no?, que otras, pero se repite mucho. Entonces, la parte médica pues no va a encontrar una respuesta en caso de que sí sea un evento real. Pero aún así la persona necesita ayuda. A mí me daría mucho miedo que llegara a pasar en mi círculo cercano. Me daría mucho miedo, porque aunque sé hacia dónde tengo que acudir, lo que puede pasar alrededor de todo esto me da mucho miedo.
Eso sí me da A mí miedo. también. A mí también, y también me daría miedo que fuera una cuestión así como lo que estamos hablando, o sea, una posesión y que entonces lo lleven a los doctores y los doctores a esa persona le empiecen a dar químicos Sí. y tratamientos y cosas que dices, no, pero espérate, ahora ya sí estás alterando su mente, ¿no? O sea, qué difícil. Sí, yo por ejemplo digo, quizá me voy a ir a lo más básico de la historia, pero yo en toda mi vida, yo por ejemplo, nunca en la vida jugué Ouija. O sea, a mí cuando decían los niños en la escuela, hasta que había una Ouija, ya saben, de estas Monte Carlo o no sé, de estas marcas comerciales de juegos de mesa, y decían, "Ay, vamos a jugar Ouija", y decía yo no, nunca jugué Ouija, inclusive cuando ha venido expertos a mi programa de radio o algo así, que vienen a hablar de algo paranormal y han llevado algún objeto paranormal, ya ven que hay objetos que sí, pues dicen que están embrujados, digo por Sí, decirlo que de una tienen manera energía. coloquial, o que tienen esta energía, que han llevado algo, inclusive un péndulos o cualquier cosa que yo sienta que tiene cercanía con entrar a una puerta a otra dimensión. Yo nunca la he jugado, ni he tocado, Ni ni siquiera nada. lo tocas, No, lo tocas, a mí sí me Mayorín. da realmente más que miedo, bueno, miedo evidentemente, pero arriba del miedo mucho respeto y mucho cuidado. O sea, yo digo, porque sí sé, inclusive ya ven esta película, la de la muñeca, ¿cómo se llama? Anabel, que la muñeca Anabel. realmente existe y que hay un museo personal de una familia que tiene la muñeca y que tienen varias cosas y que la tienen bajo llave. O sea, la verdad es que yo, ay, mira, hasta sentí, se me pusieron los pelos de punta. No. O sea, yo siento que esas cosas, yo en lo personal, yo decido en mi persona no acercarme, ¿no? Porque pues nunca sé si hoy yo estaré más vulnerable o no. Hay días que tengo mejores que otros. ¿Y qué tal si me agarran en un día que ando medio chueco? No, no vaya a ser. Sí. Pero bueno, La zona en donde yo estaba en la casa, pues no estábamos cerca de ningún monte, estábamos muy en el centro, muy cerca del centro de la ciudad. Entonces no había manera de que me llevaran al monte, ¿no? Pero sí he escuchado varias historias, sí es muy bien sabido que si tú vas o sea, sobre todo a los niños que les gusta, que viven cerca de las milpas, que viven cerca de los montes, se les dice, ¿no? Que si ves a personitas con estas características, son aluches, no vayas a jugar con ellos, no te van a querer mostrar algo, te van a querer decir, ven aquí, vamos a jugar, lo que sea, y no vayas porque te van a perder en el monte, ¿no? O te van a llevar al monte. Y hay varias historias, o sea, hay varias historias que se han contado en diversos lugares sobre personas que comentan que fueron abducidas por aluches, ¿no? O niños, ¿no? Que de repente aparecen en el monte y que no había manera de que en esa cantidad de tiempo llegaran a esa parte del monte o a esa caverna. O sea, no había manera, ¿no? O sea, de repente los encontraban como en grutas o cosas así, pero no había manera de que el niño, por el tiempo, por la zona, por lo que sea, llegara ahí, ¿no? Entonces, O sea, como si se hubiera teletransportado mágicamente. más o menos, sí, como si... Oye, ¿y hay fotos o hay registros de aluches? O porque pues tanta gente ha hablado de esto que me imagino que alguien de vez en cuando, y más ahora con los celulares, sería fácil tomar una foto de uno. Ahora no sé si se vean, si no se vean, porque yo veo a un niñito con cara de viejito Ay, no, qué susto. y no, o sea, no sé. Pues es que no siempre son tal cual como visibles. Ellos creo que eligen con quién permitirse ser visibles. A mí, por ejemplo, estoy ya grande en otra casa, cuando ya me independicé, ¿no? Renté un departamento en el centro. No, se nos perdían todo el tiempo cosas. O sea, si tú quieres saber si hay luces en tu casa, si hay niños, se pierden juguetes, o si hay solo adultos, se pierden llaves, carteras, encendedores, destapadores, cositas así, ¿no? Ropas y todo. Entonces, cuando yo vivía en el centro, en esa parte del centro, se nos perdían todo el tiempo cosas, ¿no? Y como yo soy Virgo, yo soy muy así como, aquí van mis llaves, aquí va mi cartera, aquí van mis cosas, ¿no? Entonces, sé muy bien dónde pongo las cosas. Entonces, haz de cuenta que aparecían en lugares, como comentabas, lo del control, ¿no? Que, o sea, aparecía debajo de la cama, o sea, ¿y cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí, no? Y cosas así nos pasaba, o sea, así me pasaba que de repente
aparecían mis cosas en el closet, así como muy, muy adentro del closet. Y yo, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo nunca dejo ahí las llaves, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, no, son aluches. O sea, yo sentía, ¿no? Sentía la presencia de ellos. Y me dijeron, dale esa ofrenda, ¿no? Entonces me fui al fondo del patio. Y en el patio estaban como los tendedores para que podamos colgar nuestra ropa, y a un ladito de la pared habían unos tambos. Ahorita les voy a decir por qué son importantes esos tambos. Habían unos tambos como de metal, como los de Don Gato, ¿no? Ajá. Entonces estaban como pegados a la pared, se cuenta que cada tambo era para cada departamento, ¿no? Para la basura de cada departamento. Entonces, yo me fui al fondo, cerca de donde estaban los tambos, y fui a dejar pues, el cucurucho con dulces, cigarros, fruta y cosas así, que es lo que se les ofrenda a los aluches. Y dije, bueno, hice una pequeña oración y dije, bueno, aquí se los dejo, ya no me sigan perdiendo mis cosas, porque luego tengo prisa, tengo trabajo, escuela y así, ¿no? Y en eso, bueno, yo estoy terminando de hacer mi oración, escucho cómo se mueve una de las tapas del tambo de metal. No manches. Como si se hubiera posado un gato, así como si hubiera brincado un gato encima, ¿no? Y de repente empiezo a ver cómo las tapas, así, una por una, empieza a moverse, tuc, 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 como si un gato estuviera caminando encima, ¿no? Wow. Pero no se veía nada. Y se veía, o sea, y en el último tambo, que era el que estaba más cerca de mí, estaba como, o sea, lo más cerca, creo que como a 4 metros de distancia, se escuchó como o sea, como la caída del golpe seco como de unos pies que caen al césped, porque había césped. Entonces se escucha el ¿no? Del césped, y yo veía cómo el césped se movía y se escuchaba. No, ¿cómo crees? Caminando hacia mí, en donde yo dejé la ofrenda, y yo dije, no, bueno, seré muy médium, lo que sea, pero ya me voy, adiós, y les dejo sus dulces, ya nos vemos, ¿no? Y, o sea, y te digo, no lo vi tal cual, o sea, no lo vi, pero lo sentí, lo escuché, se vio el movimiento, ¿no? O sea, no había manera, y no estaba yo ni tomada, ni tenía ningún tipo de estupefaciente encima, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, o sea, no siempre se pueden ver, pero vaya, hay mucho arte al respecto, ¿eh? O sea, aquí en Yucatán hay varias personas que han como intentado dibujar cómo son los aluches dentro de todo pues seres mitológicos dentro de Claro. pues Caribe yucateco, ¿no? Qué fuerte, caray. Isabel, una pregunta, porque tú eres una persona muy sensible. Algunas personas nos han dicho que está habiendo un cambio importante en el planeta. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir tú de esto y qué crees que viene para el mundo? Pues la gente, nosotros estamos acostumbrados a lo estático, a la estabilidad, ¿no? Y siempre el cambio lo vemos muy caótico y como algo negativo, ¿no? Y al menos dentro del tarot hay una carta que es la carta de la torre, que si tú la ves, es una carta donde se ve una torre destruyéndose, explotando, fuego, destrucción por todos lados, ¿no? Pero es una carta que representa caos, y el caos sirve para saber, ¿no?, dónde vamos a poner orden, para ver qué es lo que estamos como teniendo de más, y abrirle espacio a cosas, aprender a soltar las cosas que ya no nos sirven, ¿no? O a desaprender las cosas que ya no nos sirven, y para abrirle paso a cosas nuevas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no?, cuando queremos remodelar nuestro closet, remodelar nuestros cuartos, nuestra cocina, siempre hay caos de por medio, que si el polvo, que si tenemos que sacar todo, ponerlo en cajas, y de repente no podemos pasar, pero en el proceso nos damos cuenta también que, ay, mira, cuando arreglamos el closet, mira, esta blusa ni me acordaba que la tenía, ¿no? Y cosas así, y lo mismo ocurre tanto a nivel social, como a nivel espiritual, como a nivel emocional.
Creo que todo el tiempo estamos guardando cosas y yo pienso que lo que viene, o sea, está viendo un fuerte cambio, está viendo muchísimos cambios desde diferentes panoramas sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Que son sumamente necesarios para que podamos poner de nuevo, reestructurar un orden. Y ese orden que establezcamos después de este caos que viene, pues va a volver a cambiar, ¿no? Porque todo es cíclico, ¿no? Nosotros nos regimos ante ciclos, los planetas, nuestro planeta se rige mediante ciclos, el satélite, que es la luna que tenemos, nuestro satélite, vaya, del planeta Tierra, también se rige, tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces yo pienso que los cambios que vienen, pienso que van a ser difíciles, o sea, vienen muchas cosas como que tal vez no van a ser fáciles de asimilar, pero son muy necesarias, tanto a nivel como global como a nivel personal, de manera individual, que es lo que sí nos sirve de lo que tenemos ahora y a qué le estamos abriendo paso, ¿no? Claro. Oye, hace ratito qué interesante lo que acabas de decir, porque hace mucho sentido. Y por otro lado, hace rato estabas diciendo de los cenotes y de las cuevas y que eran como puertas. Y te quería preguntar eso, si existen puertas realmente a otra dimensión, no sé si les llaman vortex y dónde Portales. están, portales, o sea, si hay físicamente lugares, por lo menos en este país, en México, bueno, seguramente en todo el mundo, pero donde sí se pueda pasar a otra dimensión. ¿Y qué hay del otro lado? Y puedo Ok, agregar a tu pregunta, sí. Jordi, si tú crees que estos cambios planetarios que vienen se van a abrir más de estas puertas si es que las hay. Constantemente se están abriendo portales, o sea, los portales se están abriendo constantemente conforme se van alineando tanto los planetas como nosotros a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si has visto de repente tu celular y está el 1111, ¿no? ¿Les ha tocado? O Sí. el 2222 o el 333, ¿no? O sea, los números espejo, esos son pequeños portales o sea, a mí, yo todo el tiempo últimamente veo el reloj de mi celular y me sale siempre números espejo, ¿no? Pero porque justamente yo estoy en constante búsqueda de manifestar y crear cosas. Entonces, son como pequeños portales en donde somos conscientes que tenemos el poder de alcanzar algo, ¿no? Entonces, porque eso es lo que representan estos números, el encuentro con uno mismo desde otra perspectiva. Y cuando nosotros queremos manifestar algo, nosotros tenemos que pensar en el yo ya logrado, con ese objetivo ya logrado. Por eso es el número espejo, porque soy yo frente a ese espejo que deseo alcanzar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son pequeños portales, ¿no? Ahorita acaba de pasar el 8-8, hay un pequeño portal, o sea, los portales se están abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Una temporada muy importante en donde se conoce en muchas culturas que se abren portales es a finales de octubre, principios de noviembre, donde este velo entre los mundos se va como haciendo cada vez más delgado, ¿no? Por eso O sea, el le Día de los dicen Muertos, por ahí. el Día de Muertos, el Día de las Brujas, Samhain para los celtas, ¿no? Que es esta época liminal en la que pues se abren, ¿no? O sea, hay este momento como de reposo que tiene que ver con el cierre de las cosechas y el descanso de la tierra, es este momento de estabilidad, de tranquilidad, en donde estos portales se abren y abrimos nosotros también paso a algo más que va más allá solamente de lo físico, ¿no? Y en cuanto a la pregunta si nosotros podemos tal vez de manera física tridimensional atravesar otra dimensión, la verdad es que no estoy segura de que sea físicamente de que yo, Isabel de Tercera, en cuerpo y carne, ¿no? O sea, pueda yo pasar a la cuarta dimensión, pero mi conciencia sí, ¿no? Y no estoy muy segura si hay como, por ejemplo, los cenotes, sí, o sea, se les considera como portales,
en la cultura maya eran como los portales hacia el inframundo, y en varios cenotes estratégicos, ¿no? En todos se hacían los rituales o ciertos sacrificios y todo para ofrendar a los dioses del Xibalbá, ¿no? Pero todo lo que, donde convergen los elementos, los 4 elementos usualmente, tierra, agua, aire y fuego, se puede como convocar o se puede formar un portal, ¿no? Y también mucho tiene que ver, o sea, el manejo del 5.º elemento que vendría siendo el espíritu o el éter, ¿no? Por eso el pentagrama tiene 5 puntos, porque representa los 4 elementos y el espíritu, ¿no? Que es lo que viene a complementar esta parte. Entonces, cuando nosotros le ponemos una intención específica a ese portal, pues depende de cómo estemos vibrando nosotros, es hacia donde nos va a llevar ese portal, ¿no? Si estamos vibrando muy bajo, si estamos todavía con muchas heridas o rencores o cosas así, pues obviamente no vamos a traer cosas de alta vibración y seres de luz, ¿no? Entonces, son temas que se abordan también en diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, pero pues más o menos es como la respuesta que les puedo dar. Desde mi conocimiento. Ay, qué interesante. ¿Qué quieren los espíritus y las almas, o no sé ni siquiera los espíritus, pero o las almas, estas seres de energía malévola que pueden atravesar ciertos portales? ¿Qué es lo que quieren? Pues según el contacto que yo he tenido con ellos, porque sí me he topado con entidades de bajo astral, algunos se les conoce de bajo astral, de baja vibración. No es que quieran algo, es que tienen que como subsistir. No es, o sea, el asunto no es que estén físicamente como tal en nuestra dimensión, ¿no? Sino que de algún modo encontraron un medio para comunicarse, encontraron una grieta para comunicarse y extraer energía. O sea, usualmente extraen energía de las personas o de un lugar. Por ejemplo, cuando en un lugar, no sé, ocurren desvivimientos muy violentos, se queda en las paredes, en los techos, en el piso, toda esa energía, ¿no? De ese hecho violento. Entonces, hay entidades que se sienten atraídas hacia eso y se alimentan de toda esa energía. Y o sea, por eso comen energía negativa. Sí, o sea, digamos que sí, de ahí extraen para poder mantener esa conexión con o sea, extraen esa energía negativa para poder mantener esa conexión con pues con esta dimensión, por así decirlo. Creo que es mi mejor manera de explicarlo. ¿Y cómo son físicamente? Está muy o sea, interesante. porque dices tú que has tenido algunos enfrentamientos con algunos. Sí. ¿Cómo son físicamente? Sí, bueno, hay diversos, ¿no? Los que más, hay unos que han sido como descarnados. Una vez se me subió uno que de hecho olía a carne cruda. Hablando de cosas asquerosas, ¿no? Lo que estaban contando, yo por accidente no me había dado cuenta. A mí me gusta mucho mover mi cuarto porque el movimiento es vida, energía y todo. Entonces yo no me había dado cuenta que los espejos de mi cuarto los puse como muy alrededor de mi cama. Y los espejos son portales. Entonces, y sobre todo cuando uno va, o sea, cuando uno duerme, y sobre todo en mi caso, que tenemos canales abiertos, a veces de manera involuntaria, hacemos viajes astrales y cosas así, y si tenemos un espejo, peor todavía, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba yo dormitando y algo se me subió y cuando yo volteé, o sea, sentía yo el aliento como caliente y el olor a carne cruda. Y cuando volteé y vi el reflejo del espejo, pues vi es un ser como si no tuviera piel, como era el puro músculo, ¿no? Y estaba encima de mí agarrándome. De hecho, esa vez tenía como marcas. Quedé con marcas en mis brazos porque yo estaba así. Yo no duermo así, yo duermo de lado. Entonces yo estaba ¿Tú quedaste con marcas? Sí, quedé con marcas, como si me hubieran apretado, como cuando te aprietan. Soy casi transparente, soy muy blanca. Me aprietas mucho y queda una marca, o sea. Claro. Sí. Entonces, imagínate, pues un buen rato, ¿no? Pero sí ¿Cómo yo amanecía con marcas.
Pues no sé, me puse, en ese entonces yo era católica y me puse a rezar el Padre Nuestro, legado de nuestros héroes. Y traté como de calmarme, como de decir, no eres real, no eres real, no eres real, no eres real. Estás en mi imaginación, no eres real, lo estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Y como que caí en un sueño profundo, según yo, unos segundos, y luego desperté así como, muy repentino. Sí, oye, pero está el no eres real, no eres real, no eres real, pero ves las marcas en las muñecas, Sí, ves tal y te das cuenta que pues sí fue real, que traspasó esa dimensión.